Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online. Nos da mucho gusto que hayas decidido acompañarnos el día de hoy. El Centro Cristiano Vida Internacional es una iglesia alegre, divertida, relevante y libre, que quiere ayudarte a ti a conocer la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y que crezcas en Él. Comenzamos. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por traernos esta noche aquí a tu casa. Venimos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. No podemos hacer nada sin tu presencia, sin tu poder, sin tu conocimiento, y por eso esta noche venimos aquí porque queremos conocerte más. Nuestro anhelo, el anhelo de nuestro corazón es conocerte como tú quieres que te conozcamos. Así que esta noche te suplicamos que traigas para nosotros la revelación que necesitamos para hoy. Señor, habla a nuestra vida, enséñanos, toma el control, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos y recibimos lo que tienes para darnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hoy vamos, gracias al episodio 7 de la serie Los Nombres de Dios. Y esta noche, el tema de esta noche es Jehová Sabaoth. Ese significa Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de ustedes han oído o han leído esa frase alguna vez? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Ok. Este nombre que vamos a estudiar hoy aparece en uno de los relatos sobre una de las batallas más legendarias de la Biblia. Mírenme para acá, miren aquí, por favor. Y el relato muestra en esa ocasión la aparición sorprendente del gigante más famoso de la Biblia. No es el único gigante, pero es el gigante más famoso de la Biblia. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando de Goliat. Pero antes de entrar a este asunto del nombre de Dios de esta noche, quiero que veamos algunos detalles del relato de cuando aparece Goliat por primera vez aquí en la Biblia, porque este relato nos muestra cómo se desata el poder de Dios cuando nosotros conocemos su nombre. Y quiero que vea conmigo, oiga, qué es lo que estaba pasando. Ya vamos a leer dónde está el pasaje, pero quiero hacer un recuento de lo que estaba pasando ahí. ¿Alguna vez usted ha visto en este canal de documentales de History Channel o alguna película esas batallas medievales o incluso más viejas donde están dos ejércitos, uno enfrente de otro, pero nadie sale a pelear? Entonces mandan a un representante de cada lado para pelear. Me recuerdo de algunas películas, ¿verdad? Aquella donde sale Ulises, que es Brad Pitt, igualito a mí. Y mandan a pelear a un representante de cada ejército. Con eso quieren evitar que hayan más muertos, y entonces el éxito o la derrota se define en una sola batalla y en un solo muerto. Entonces, quien gana esa pelea se atribuye la victoria no solo para sí mismo, sino que le atribuye su victoria a todo su ejército. Y si pierde, pues sume en la vergüenza de la derrota a todo su ejército. Y entonces este asunto de la representación es muy importante. Mire, no solo se ve en batallas así. Cuando hablamos de la representación, el mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de Adán. Ok, Adán fue el primer representante, alguien que hablaba, alguien que se mostraba en lugar de otros. Cuando Adán pecó, o mejor dicho, todo lo que Adán estaba haciendo
cuando fue creado y puesto en esta tierra, lo hacía en nombre de toda la raza que él iba a comenzar a fundar. Así que cuando Adán pecó, la Biblia dice que junto con él ahí pecamos todos nosotros. El pecado de Adán fue pasado a todos nosotros. O sea que la desgracia de la derrota de Adán se nos atribuyó a todos nosotros. Él salió a pelear y perdió, y perdimos todos nosotros. Ahora, ese fue el primer representante, y nuestro último representante se llama Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él vino y nos representó en una batalla, pero al contrario de Adán, Él venció en la batalla, y la victoria de su batalla ganada nos la atribuyeron a nosotros. ¿Me estoy explicando? Eso usted lo hemos leído en la Biblia muchas veces. Por un hombre entró el pecado al mundo, dice, pero por otro hombre entró la vida y la salvación. Así que ellos eran nuestros representantes. El destino de su batalla nos era atribuido, la derrota o la victoria. Entonces, en el primer libro de Samuel encontramos lo que probablemente sea la batalla por representantes más famosa de la historia. De hecho, los dos que se enfrentaron ese día son, son como estos famosos de cine, ¿verdad? Celebridades. No solo son famosos entre los cristianos, sino que son famosos entre los no cristianos. Hay cosas de la Biblia que incluso los no cristianos conocen muy bien. Por ejemplo, la ballena que se comió ¿cómo se llamaba? A Jonás, que no era ballena, por cierto. Y esta batalla, la batalla de David y Goliat, todo mundo la conoce. Incluso usan esta referencia cuando alguien se va a enfrentar a algo que es mucho más grande y poderoso que ellos. Dicen, este es un Goliat para mí, esto es como David y Goliat. Entonces, encontramos aquí qué es lo que pasaba. Estaban los dos ejércitos, dice, cada uno apostado en unos cerros, y en la parte baja, en el valle, es donde se esperaba que ellos fueran a rifarse los catos, ¿verdad? Pero nadie bajaba a pelear. Y oiga lo que estaba pasando. Ahí está David y Goliat en esa batalla. Por un lado está en el lado de los filisteos, que de ahí vinieron los palestinos. Ahí está Goliat por el lado de los filisteos, un hombre que es más bestia que hombre, que su nombre mismo aterra a sus enemigos. Con una altura de casi 3 metros, Goliat asustaba a cualquier ejército. Del otro lado de la batalla está un muchacho sin armadura, sin espada, y que quizás si se pusiera bien recto a todo lo que da su estatura, quizás lo más alto que podía llegarle a Goliat era al ombligo. Así es, suponiendo que David medía por lo menos, porque era un bicho que todavía no había desarrollado totalmente, probablemente él medía, digamos, 1.50, lo mínimo. Goliat medía casi 3 metros, así que probablemente él le llegaba al ombligo, David parado, erguido. Así que Goliat era un monstruo. Yo se lo dije hace algunos días, es como uno tiene la idea de un monstruo gigante hoy cuando piensa en esta creación de la ciencia ficción de los superhéroes de Marvel, a Hulk. Y ahí está Goliat. Pero Goliat era, aparte de gigante, era algo más. Y oiga lo que le voy a contar esta noche. Goliat, aparte de gigante, era algo más. Había un halo de misterio alrededor de la vida de Goliat, porque la vida de Goliat estaba marcada por una herencia legendaria. Goliat provenía de un grupo de ancestros que habían venido de más allá del universo. Oiga lo que le voy a contar.
La primera vez que oímos hablar acerca de estos gigantes están en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Es la primera vez que la Biblia habla de estos gigantes. Quiero que lo lea conmigo. Génesis 6, 4. Dice la Biblia: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, yo sé que probablemente usted ha leído estos versículos alguna vez. Quizás los ha pasado rápidamente, porque lo que continúa es el relato del diluvio. Este capítulo lo que nos dice es la razón por la que vino el diluvio. Y este pasaje nos enseña algo que incluso los más grandes eruditos, teólogos, todavía no se ponen de acuerdo. Varios tienen distintas opiniones. Yo tengo mi opinión en cuanto a esto. Algunos piensan que estos hijos de Dios que embarazaron a mujeres podían haber sido descendientes de Set. Ese es, no este que está aquí, sino el de la Biblia, ¿verdad? Ok, esa es una suposición. Hay argumentos muy flojos para sostener esa teoría. Hay otra teoría que dice que estos eran ángeles que preñaron a las mujeres, y que por eso los hijos que tuvieron eran gigantes, y que por eso se convirtieron en los valientes. La palabra valiente es Giborim, y los gigantes del principio es Nefilim. Así que lo que parece allí es, como dicen algunos, que los ángeles vinieron, los ángeles caídos, embarazaron a las mujeres, y entonces las mujeres tuvieron hijos deformes y gigantes. Hay un problema con esa teoría. La teoría esa plantea una debilidad, que la Biblia dice que los ángeles son seres asexuados. Es un poco extraño que ellos hayan podido embarazar a las mujeres. Es una teoría. La tercera teoría es que estos seres no eran ángeles, tampoco eran los hijos de Set, eran seres extraterrestres que habían venido a la tierra y que embarazaron a estas mujeres, y que la mezcla de sus ADNs habían producido seres de gran tamaño. La Biblia le llama Nefilim, Giborim, es una manera de llamarle. En la Biblia se traduce por gigantes. Cada vez que aparece el nombre de Nefilim o Giborim, la Biblia lo traduce por gigantes. Entonces, hayan sido extraterrestres o ángeles, Goliat venía de una historia épica, ancestral, sobrenatural, sorprendente, que no le envidiaría nada a ninguna película de ciencia ficción del día de hoy. La mayoría de estos gigantes murieron en el diluvio. De hecho, si uno lee el contexto de Génesis 6, se da cuenta que la razón por la cual Dios decidió enviar el diluvio fue a causa de estos seres híbridos que habían nacido en la tierra. Y Dios dijo: yo no puedo, porque Él se había comprometido a que cada ser humano que nacía en la tierra iba a tener su espíritu. Él lo había dicho. Pero cuando empiezan a nacer gigantes de esta mezcla, que eran en parte humanos, Dios tenía que cumplir lo que había dicho, poniendo su espíritu en ellos. Pero entonces Dios dijo: yo no voy a permitir que mi espíritu esté en estos, voy a acabar con esto ahora. Y entonces Dios envía el diluvio. La idea era matar la mezcla. Por eso es interesante, oiga, que cuando Dios va a escoger al que va a rescatar la semilla de la humanidad para que la civilización continuara después, a ese hombre que la Biblia le llama Noé, el que hizo el arca, dice que buscaron en Noé que fuera perfecto. Al principio a mí me costaba entender por qué dicen que buscaron que Noé fuera perfecto. Dice perfecto en sus generaciones, y después de bajarse del arca, el tipo planta una viña y agarra zumba.
¿vea? Entonces decía yo, ¿qué tan perfecto podría haber sido Noé si la regó de esa manera? Noé significa alivio, consuelo. Y dice, cuando nace Noé, dice, pónganle consuelo o alivio, porque este hombre va a traer alivio del pecado que vino a la tierra. O sea que él ya tenía un nombramiento profético, una delegación profética. Crece, nace, voy a decir, nace, crece, y entonces está a punto de cumplir su cometido, su misión de vida. Construye el arca, trae el alivio a la tierra, y dice que cuando se calma el diluvio, bajan las aguas, cultiva una viña, corta las uvas, saca el juguito, lo pone a fermentar y se hace el fresco, y se pone tan bolo que en honor a Vicente dijo, y la ropa nos estorbó. Y entonces quedó desnudo. Usted sabe la historia, él queda desnudo, y entonces uno de sus hijos lo descubre, y por haberlo visto desnudo, él maldice a su hijo. Ahí hay otro asunto misterioso del que no me quiero meter ahora, pero él maldice a su hijo. Noé maldice a su hijo. Él venía, dice la Biblia, a traer alivio por la maldición que había sobre el hombre, y ahora él está maldiciendo a los hombres. ¿Y a quién maldice? A su hijo Cam. Y dice, maldito, pero no maldice directamente a su hijo, dice, maldito sea Canaán, el hijo de Cam. Y entonces él maldice a sus generaciones, rompiendo así el propósito por el cual vino. Yo sé que voy a la carrera, pero quiero que vea esto. Oiga, ¿qué tan perfecto podía haber sido Noé si la regó de esa manera? Pero si uno lee bien, se da cuenta que dice que Dios no buscaba perfección moral en Noé. Dios buscaba que él fuera perfecto en sus generaciones. Lo digo de otra manera, Dios buscaba que él fuera genéticamente perfecto. O sea, que él no viniera de ninguna mezcla de las que abundaba ahora en la tierra. Que él fuera hijo de hombre y mujer, que fuera nieto de hombre y mujer, que su generación viniera directamente desde Adán, y que no hubiera esta mezcla de seres extraños con mujeres que había en el capítulo 6. Lo único que le pidió a Dios a Noé es que fuera humano 100%, él y sus hijos, y entonces los escoge para preservar la raza humana. Ya no me distraiga. ¿De qué estaba hablando? De Goliat. Entonces, Goliat y sus ancestros tienen una historia sorprendente. Como le dije, parece película de ciencia ficción. Hay un libro que no fue incluido en la Biblia por algunas razones, pero que ese libro fue mencionado en el Nuevo Testamento. Lo mencionó Judas, y Judas habla de Enoc. ¿Se acuerda de Enoc? El primer arrebatado. A Enoc Dios se lo llevó vivito y coleando al cielo, o a los cielos. No me voy a meter en detalles, pero entonces Dios se lleva a Enoc, lo saca de la tierra, y eso es lo más que cuenta la Biblia de Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 365 años, dice, vivió Enoc, y Dios se lo llevó. Y ya no habla de Enoc hasta en el Nuevo Testamento. Judas habla acerca de el libro de Enoc, y habla de las cosas sorprendentes que escribía Enoc. Judas solo cita unos versículos del libro de Enoc, pero el libro de Enoc, por algunas cosas fantasiosas aparentemente en el libro, no fue incluido en el canon de la Biblia. Pero el libro de Enoc habla mucho acerca de los Nefilim. En el capítulo 15, versículo 11 del libro de Enoc, le estoy aclarando esto porque ya le dije que eso no está en la Biblia, pero es un libro que es mencionado en la Biblia, solo para que vea lo que Enoc decía sobre estos gigantes.
Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden y combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Y hay una serie de cosas más que dice Enoc. Dice que algunos de estos gigantes medían hasta 3 kilómetros. Entonces algunos dicen que Enoc le estaba echando salsa a los tacos. No sé. Pero me llama la atención, oiga, que el relato de Enoc es paralelo a lo que el capítulo 6 de Génesis está contando. De hecho, hay versículos que casi se parecen en el libro de Enoc. Entonces, míreme para acá. Cuando la Biblia habla de gigantes en el capítulo 6, usa la palabra Nefilim, justo como la usa Enoc. Y en nuestras Biblias lo tradujeron como gigantes, una raza de gigantes. La mayoría de estos gigantes murieron en el diluvio. Podría decir yo que todos o casi todos. Pero después del diluvio empiezan a aparecer gigantes. Solo voy a mencionarles los textos. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 20. Dice: después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura. ¿De dónde era Goliat? Goliat era de Gat. O sea que de por ahí la gente era algo galana. Y entonces dice: después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los Nefilim, descendiente de los gigantes. Entonces, aún después del diluvio, todavía habían gigantes. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Este versículo dice que hasta había por ahí un museo donde tenían en exhibición una cama. Mire lo que dice: porque únicamente Og, rey de Basán, Og se llamaba este otro gigante, Og, rey de Basán, había quedado del resto de los Nefilim, de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. O sea, está diciendo: ¿no han visto la cama? Vayan a verla, allá está en Ramá, en los hijos de los hijos de Amón. Ahí la tienen en exhibición. Dice: la longitud de ella, o sea de la cama, es de 4 metros y medio y su anchura de 2 metros. Imagínense pues que para dormir el cuate tenía una cama de hierro de 4 metros y medio. Descuéntele el medio metro para que los pies no se le salieran. El tipo casi, podría decir yo, llegaba a los 4 metros de estatura. ¿De dónde era también? Descendiente de los Nefilim. Números capítulo 13, versículo 32. Ya habíamos hablado de esto en alguna ocasión en los últimos meses, cuando van los espías a inspeccionar la tierra antes de poseerla. Números 13, 32. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac. Anac era un gigante famoso, ya no estaba, pero estaban sus hijos. Y dice: hijos de Anac, raza de los Nefilim, de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Me parece a mí que Goliat era el más chiquitillo de los gigantes. Habían, solo por ver a don Og, el rey de Basán, ese cuate por lo menos medía 4 metros. Así que Goliat provenía de esta especie extraña. Él era de los restos que habían quedado por ahí de gigantes que ya estaban desapareciendo, pero la reputación de que un ejército
tuviera entre sus filas a un gigante de esa raza milenial de seres que habían venido del espacio para preñar mujeres, solo esa historia daba miedo. La presencia imponente de Goliat dominaba el paisaje. Cuando se iba a ocultar el sol, las sombras del ejército filisteo se veía allá en el horizonte, pero sobresalía por encima de todos, de las piernas hacia arriba, un hombre enorme e imponente. Sus pasos hacían temblar la tierra. Y sobre ese tremendo cuerpazo no solo iba él, mire lo que usaba. Primer libro de Samuel 17:5. Dice: llevaba una cota de malla, era una especie de pectoral como chaleco antibalas, decíamos, ¿verdad? Pero era la armadura que usaba del cuello a la cintura. Llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. ¿Cuánto es eso? 55 kilos, 122 libras. Probablemente solo la armadura de él pesaba más que David mismo. Pero y eso era solo lo que llevaba en el pecho y la espalda. Mire lo que sigue diciendo, capítulo 17 siempre, ahora el versículo 6 y 7. Dice: sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, o sea 7 kilos, 432 libras, e iba su escudero delante de él. Ok. No cabe duda entonces que don Goliat era imponente. No lo digo como elogio, pero Goliat era grande, peligroso y daba miedo. Así que en esta batalla se iban a enfrentar, como ya le dije, el pueblo de Israel y los filisteos. Y estas dos naciones no luchaban por obtener una medalla, una corona, una copa. Competían por obtener tierras, siervos, el bienestar y la supervivencia de sus pueblos. O sea, ellos luchaban por libertad. Los filisteos era una nación de gente pagana que acostumbraba a subyugar a todos los que pudiera para convertirlos en sus esclavos. Así que Israel estaba peleando por su propia libertad. Dice el versículo 3, capítulo 17 siempre, pero en el libro de Samuel 17:3, y dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Así que allí están los ejércitos, solo viéndose las caras desde cierta distancia. No se hacían nada hasta que bajó este hombre Goliat, que dice la Biblia que era un paladín. Me fui a buscar al diccionario y paladín dice que es un caballero que en la guerra se distinguía por hazañas valientes y nobles. Así que Goliat no solamente era grande, no solamente era un hombre entrenado para matar, sino que tenía una fama de haber hecho cosas que ya eran legendarias en su tiempo. Así que con solo mencionar su nombre, todo mundo tenía miedo. Dice que estaban, acabamos de leer, que estaban en los apostados en el cerro, y entonces en el valle de repente se escucha una voz ronca y agria. Primer libro de Samuel 17, 8 y 9. Y dice: estas son las palabras de Goliat: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Así que el cuate está lanzando un desafío, y eso
lo cambiaba todo. Diga, eso lo cambiaba todo. Los israelitas, ya le dije, llevaban días, quizás semanas, viéndose las caras, y ellos se habían enfrentado a una batería de insultos. No se habían tirado ni una piedra entre ellos. Solo se gritaban cosas, solo se amenazaban. Y entonces el pueblo de Israel, o mejor dicho, el ejército de Israel, ya estaba decidido a rifarse los gatos con los filisteos. Ellos no tenían problema con eso. No eran los primeros, ni iban a ser los últimos. Así que si es contra ellos, bajemos y démonos pues. Israel no le tenía miedo a entrar en batalla contra los filisteos. Y nosotros traigamos eso a nuestro plano actual. Muchos de nosotros tenemos problemas todos los días, ¿sí o no? Dicen que solo los locos no tienen problemas, pero sí tienen, solo que no saben. Pero entonces, mire pues, todos nosotros tenemos problemas todos los días que de alguna manera logramos sortear y que ahí vamos peleando con ellos y los superamos. Todos los días tenemos retos normales. Ya sabemos que tenemos esos problemas. No nos gustan, nos molestan, pero cuando los problemas van apareciendo, nosotros vamos encontrando la manera de irla pasando, de ir superándolos, de irnos acomodando. ¿Verdad que sí? Ya sabe usted eso. Eso le pasaba a Israel cuando vio a los filisteos. Dijeron, esto va a estar feo, pero no es la primera vez. Le vamos a entrar aquí al asunto. Pero cuando entra en la batalla un gigante, eso lo cambia todo. Mire, esos gigantes en tu vida bien pueden ser esos desafíos que ya le dije, que usted se enfrenta a problemas todos los días y aunque no le gusta, pues ahí va viendo cómo los resuelve. Pero un gigante en tu vida es cuando te enfrentas a algo que va más allá, mucho más allá de tus capacidades físicas, emocionales, mentales y económicas. Es cuando ni siquiera empeñándote vos, ni tu mujer, y a tu suegra, y a los chuchos, y a tu bicho vas a poder pagar esa deuda que tenés. Es un Goliat. O cuando te dicen eso que usted tiene es incurable. Podríamos decir que nosotros batallamos con nuestros enemigos de todos los días, pero hay momentos en que surge algo que nos rebasa. Surge algo que es más grande que nosotros. Surge algo que es más grande que toda nuestra familia junta. Surge algo que es más grande que todo lo que jamás hayamos enfrentado antes. Como le dije, Israel no le tenía miedo a entrar en batalla con los filisteos. A ellos no les preocupaba eso. Pero su estado de ánimo cambió cuando vieron a Goliat. Mire lo que dice, primer libro de Samuel 17, ahora el versículo 11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Turbarse significa perder la paz. ¿Qué significa turbarse? Perder la paz. Perdieron la tranquilidad. Y dice, no tuvieron miedo, tuvieron gran miedo. Este era un giro inesperado. Ellos ya estaban listos para entrar en batalla hasta que apareció Goliat y se dieron cuenta que tenían una clara desventaja, porque ellos no tenían un gigante de su parte. No había nadie como él dentro de ellos. Así que tenían inferioridad de condiciones. No estaban en la capacidad de aceptar el reto. Entonces dijeron, vamos a perder. Cualquiera que sea que baje aquí, cualquiera que sea, va a perder. Míreme para acá. ¿Cuándo sabe usted que está enfrentando un gigante? ¿Cuándo sabe usted que está enfrentando algo que va más allá de sus capacidades? Que no es un problema común del de todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo descubre por el efecto que eso causa en usted. Usted se llena de un gran miedo y perdés el sueño. Se te quita el hambre, el entusiasmo por vivir.
divaga en tus pensamientos, te turbaste, perdiste la paz. Eso pasó con Israel, y debido a ese miedo quedaron paralizados. ¿Cómo quedaron ellos? Paralizados. A veces el miedo nos paraliza. ¿Por qué? Ellos dijeron: ¿quién de nosotros puede ir y vencer a ese gigante? Ya nos hacía falta eso. ¿Alguna vez usted ha sentido como que un gigante lo agarra con una gran fuerza del cuello y lo levanta con sus patitas así? ¿Alguna vez ha sentido eso? A lo mejor usted ha experimentado el miedo en su trabajo, o un miedo que tiene que ver con su trabajo, un miedo que tiene que ver con su salud, un miedo que tiene que ver con su hogar. Fuera lo que fuera, míreme para acá. El gigante es el que manda. A partir de allí el gigante es el que dicta tus acciones o la falta de acción. El gigante es el que tiene el control y no se va, no se va. Te grita todos los días, como Goliat de Gat. Se divertían los filisteos cuando Goliat bajaba a gritarles al valle. Desaparecían todas las cabecitas allá del otro lado. Parecía que había huido el ejército de Israel. No, todos estaban escondidos. Capítulo 17, versículo 16. Mire lo que dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El número 40 en la Biblia representa un tiempo de prueba. Y me llama la atención que dice que el filisteo venía por la mañana. Lea pues, por la mañana y por la tarde. ¿Qué pasaba por la mañana y por la tarde? Era la hora en que Israel ofrecía sus ofrendas y holocaustos a Dios. Así que Goliat venía a insultarlos, a insultar a Dios, a amenazarlos, a burlarse de ellos, justo cuando ellos estaban por adorar a Dios, en la mañana y en la tarde. En otras palabras, ellos ya no pudieron adorar a Dios en paz desde que apareció Goliat. Y es justo lo que nos pasa a nosotros. Y a veces estamos tan cargados por el ataque del gigante en nuestra vida que ya no podemos orar. ¿Le ha pasado? Que ya no puede adorar. Usted dice: voy a ir a la iglesia, voy a ir a adorar al Señor, algo va a hacer el Señor, pero viene usted aquí y lo que viene primero a su mente es el gigante que te acosa, que te respira en el cuello. Todos cantan, vos levantás las manos y pronuncias unas palabras, pero no estás pensando en lo que decís. Todo mundo adora, algunos lloran, vos los volteas a ver con las manos levantadas, no sentís nada más que miedo. No sabes ni lo que estás diciendo. Goliat viene justo a la hora en que estás orando y adorando para decirte: eso no te va a servir de nada contra mí. Qué inútil que sos. ¿Le ha pasado? Sé que le ha pasado. Entonces, le estoy narrando esto para llegar al punto donde lo quiero llevar. Ahí está Goliat gritándoles a la hora de los sacrificios, y entonces aparece David. La Biblia dice que su papá había mandado al muchacho para que le llevara grano tostado, pan y queso a sus hermanos que estaban ahí en el ejército. David, por ser un niño que, dice la Biblia, se veía delicado, el papá no lo había enlistado en el ejército. Aparte de que por allá andaba un chambre, que David no era hijo de la mamá de los demás, era hijo de otra maitra. Por eso es que David escribió en el Salmo 51: en pecado me concibió mi madre. Así que él no era un hijo muy legítimo, que digamos. Era el que cuidaba las cabras, mientras sus hermanos eran de esos cholos, ¿verdad?, uniformados, ¿verdad?, con jabalinas brillantes del ejército de Israel. Y él chorreado en mango, oliendo a cabra. Y un día hacía falta quien le llevara comida a sus hermanos, y el papá le dice: te mandé a Chepe para que cuide
las ovejas y vos vas a ir allá al campamento del ejército a llevarle comida a tus hermanos. No era primera vez que David visitaba el campamento. David había llegado varias veces a hacer el mismo mandado. Mire lo que dice, versículo 15, capítulo 17, versículo 15. Dice la Biblia, David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Así que él iba y venía. Alguna vez había visto al rey, el rey lo había visto a él, no tenían ninguna relación. De hecho, en ninguna de esas veces David dijo una sola palabra. No había dicho nada. Él iba al mandado, dejaba las cosas y se regresaba a cuidar las ovejas. Pero esta vez fue diferente, porque él llega justo en el momento en que el gigante está gritándoles en el valle y los está humillando. Y entonces él pregunta: ¿qué ondas con ese? Y ellos le cuentan lo que está pasando. Y entonces David dice: ¿acaso no hay algo que los incentive a ustedes para ir a esa batalla? Y ellos le responden esto, 17:25. Le dice: al que le venciere, o sea, al gigante, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Mire lo que le estaban ofreciendo al que fuera y peleara contra Goliat y ganara. ¿Qué le iba a dar? Le iba a dar riquezas, le iban a perdonar los impuestos y le iban a dar a su hija, la hija del rey. En otras palabras, quien venciera a Goliat iba a pasar a ser parte de la familia real. No estaba mal, cualquiera se hubiera echado el tiro, pero ni siquiera el pisto y la mamadita habían motivado a la gente a ir a pelear. Decían ellos: no vale la pena. No vale la pena. Y cuando David dice: ¿y qué ofrece el rey? Esto ofrece el rey. David dice: qué buena idea, la muchacha está bonita. Y entonces David responde algo interesante, que este es el punto medular de lo que quiero enseñarle esta noche. Diga conmigo: perspectiva. Diga eso, diga perspectiva. Cuando hablamos de perspectiva, hablamos de un punto de vista. Perspectiva es un punto de vista. Eso usted lo sabe. Ok. Pero la perspectiva es mucho más que solo lo que vemos. Poneme lo que sigue. Eso. La perspectiva es mucho más que lo que vemos. La perspectiva consiste en cómo interpretamos lo que vemos. Diga conmigo: ¿cómo interpreto lo que veo? Dígalo. ¿Cómo interpreto lo que veo? La perspectiva no tiene que ver solo con ver, tiene que ver con cómo interpreto lo que veo. Esto es muy importante. La perspectiva es esencial para llegar a conocer el poder de Dios revelado en sus nombres. Mire pues, los israelitas, el ejército de Israel, estaba viendo al mismo gigante que estaba viendo David. No estaban viendo a una persona distinta, estaban viendo a la misma persona. Pero David no veía al gigante como los soldados israelitas. David tenía otra perspectiva. Lo que David interpretaba con lo que veía era distinto a lo que los soldados interpretaban. Los soldados veían al gigante parado ahí y ellos interpretaban: este nos va a matar, este puede más que nosotros. La perspectiva es poderosa. Mire, hace años oí esta historia de una fábrica de zapatos que mandó a un vendedor a una zona de gente muy pobre en África, y mandaron al vendedor de zapatos. Y entonces cuando él llega, camina por las calles y ve a toda la gente en ese lugar chuña, ve a todos esos hombres y mujeres descalzos. Entonces él regresa y manda un telegrama y dice: me voy a regresar mañana,
aquí es imposible trabajar porque nadie usa zapatos. Y se regresó con derrota. Y entonces la fábrica mandó a otro vendedor. Al día siguiente ese vendedor manda un telegrama que dice: manden todos los zapatos que puedan, porque aquí todo mundo necesita zapatos. Los dos vieron lo mismo, pero la forma en que interpretaron lo que veían cambió la realidad para ambos. Quiere decir que a veces el problema no es el problema, dijo el hermano Ricardo Arjona. El problema no es el problema es cómo interpreta usted el problema que enfrenta, cómo interpreta lo que usted está viendo. Los israelitas se fijaban en el tamaño de Goliat, se fijaban en la fuerza de Goliat, en la armadura de Goliat, pero David se fijó en otro detalle. Diga, David vio otro detalle. Diga, mire cuál detalle vio. David vio que Goliat no había pasado por el sacerdote. Se lo voy a explicar después, mejor leamos el texto. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Mire lo que dice: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué veían todos los demás? Que era grande, que era fuerte, que estaba protegido con un escudo metálico y que todavía no andaba solo, andaba con un escudero. Había otro cuate delante de Goliat con un gran escudo, cargándolo así para quitarle cualquier flecha o piedra que le aventaran al hombre. O sea, grande y chuco, porque iba en vaca con otro ahí. Eso veían los soldados israelitas. Pero David, ¿qué vio? Que el filisteo era incircunciso. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué es importante ese detalle? Porque la ausencia de la circuncisión solo podía significar una cosa: que ese cuate gigantón no había sido dedicado a Dios. Quiere decir, Dios no cubre ni protege a ese gigante. Porque el rito de la circuncisión que se hacían a todos los varones al 8º día de nacido, el rito de la circuncisión, más allá de la operación que era, representaba la entrada de ese niño al pacto con Dios. Y cuando ese niño entraba al pacto con Dios a través de la circuncisión, los beneficios del pacto venían sobre ese niño. En otras palabras, la protección del nombre de Dios venía sobre ese ciudadano. Entonces David se fija en una cosa. Todos ven lo demás, pero David dice: pero es que ¿quién es ese? Si ese tipo no tiene la protección de Dios. Eso quiso decir. Ser circuncidado en el Antiguo Testamento era sinónimo de pertenecer a la familia de Dios, de estar bajo la protección de Dios, de estar bajo la bendición de Dios. Así que no importa cuán grande sea el gigante, David notó: no tiene la protección de Dios. Mire, es una cosa complicada y sencilla. Complicada para los soldados porque ellos no podían ver eso, pero era tan sencillo para David notar esa diferencia. ¿Por qué? Porque David era un hombre que conocía a Dios. Míreme para acá. La perspectiva lo es todo. David no miraba hacia arriba para ver a Goliat. David miraba a Goliat de frente y David decía: no entiendo cómo no han bajado para pelear con este. Si este no está protegido, a ese hombre no lo han circuncidado.
¿Sabe? Muchos de nosotros hoy en día nos hacemos enanos debajo de los gigantes que nos acosan por el mismo motivo. No vemos lo que debemos mirar. Diga, no veo lo que debo mirar. Dígalo, dígalo, no veo lo que debo mirar. Por eso nos agobiamos, por eso perdemos la paz. Por eso es que Pedro se hundió cuando iba caminando en el mar. Se recuerda, la Biblia dice que él vio las olas que se levantaban. Él vio el viento azotando las olas. Dejó de ver a Jesús y vio lo que no debía de ver. Y dejó de ver a quien debía de estar viendo siempre. Te hundes, me hundo, cuando no vemos lo que debemos mirar. Cuando hacemos eso, le permitimos al enemigo que haga pequeño a nuestro Dios y que Él se engrandezca por sobre nosotros. Y así es como perdemos las batallas. Mire, una cosa pequeña puede eclipsar una cosa grande. ¿Ha visto usted un eclipse de sol? Sí, lo ha visto a lo largo de su vida. Ha oído, ha visto que la tierra se pone oscura, el sol no se apaga. Usted sabe de qué trata ese fenómeno. ¿Por qué parece que el sol se apaga? Porque un elemento más pequeño que el sol se pone entre el sol y nosotros. Bueno, más sencillo aún, más sencillo, una simple moneda puede eclipsar el sol, tan grande, tan imponente. Pero si usted pone esta moneda entre el sol y su ojo, usted puede dejar de ver el sol. Una cosa pequeña puede eclipsar algo más grande. Y cuando solo ves tu problema, ese problema puede eclipsar el gran poder de Dios que Él quiere manifestar en tu vida. Los hombres del ejército veían a Goliat. David veía a Dios. Cosas totalmente distintas. Por decirlo de otra manera, míreme, David veía la realidad espiritual detrás de un problema físico. Se lo voy a repetir. David veía la realidad espiritual detrás de un problema físico. Muchas veces, detrás de problemas económicos, familiares, detrás de circunstancias incontrolables, hay un mover espiritual. David vio eso. David descubrió: aquí hay un asunto espiritual del cual nos podemos aprovechar. No, hombre, si el cuate es grandote, pero tiene una debilidad, Dios no está con él. Dios está con nosotros. Lo único que veían los soldados eran lo que veían sus ojos naturales. David permitió que sus ojos espirituales superaran a sus ojos materiales y vio más allá de lo evidente. Usted nunca va a poder experimentar el poder de Dios si solo se fija en el gigante. Tiene que ver a Dios. No deje que cosas pequeñas eclipsen al gran Dios que usted tiene. Muchos de los gigantes que hoy mandan en nuestra vida han tomado el control porque hemos perdido la capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Le decía yo, y me lo recordaba el Facebook un día de estos, hace 2-3 días, predicaba un tema que se llamaba Ver a Dios. Justo hablaba acerca de David y Goliat. David nunca habla bien de Goliat. David nunca dice: hey, miren cuánto, miren la gran espada, miren las piernas de ese animal. Nunca. David solo menciona a Dios. El punto de vista lo es todo. Hay un versículo muy importante, Efesios capítulo 2 versículo 6. Efesios 2:6. Lea conmigo. Juntamente con Él nos resucitó. Está hablando de Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiero que lo lea conmigo. Léalo. Juntamente con Él nos resucitó. ¿A quién resucitó? Diga: a mí me resucitó. Usted estaba muerto en delitos y pecados y el Señor
con la resurrección de Cristo te estaba atribuyendo vida. Solo bastaba que nacieras y llegaras al día en que tenías que creerle, y la vida de Cristo se te atribuía. Y dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Le voy a preguntar, ¿dónde está usted ahora? ¿Dónde está usted? ¿Sabe? Le voy a explicar pues. Cuando habla de lugares celestiales aquí, hace referencia a nuestro entorno espiritual. Usted y yo estamos situados en dos lugares al mismo tiempo. En el sentido físico estamos aquí en la tierra, pero en el sentido espiritual estamos sentados con Cristo en los cielos. Nosotros tenemos un estatus espiritual desde donde podemos, junto con Él, controlar y gobernar las cosas que vienen contra nosotros. ¿Dónde está usted? Físicamente, aquí. Espiritualmente, ¿dónde está usted? Sentado junto con Cristo en lugares celestiales. Por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Dios nos dio un asiento en otro lugar. Mire, por eso es que el enemigo intenta que usted olvide esta verdad o intenta que usted la ignore. Puede que hayan personas aquí que jamás habían oído hablar de esto, y puede que la mayoría de los que estén aquí hayan olvidado esta verdad tan fundamental para los cristianos. El diablo quiere que usted olvide que esto es tan importante, porque si nosotros permitimos que él haga que lo olvidemos, limitamos nuestra perspectiva a solo lo que ven nuestros ojos naturales, y se nos olvida que no tenemos que estar viendo a Goliat así para arriba, sino que es al revés la cosa. Usted está encima de Goliat y usted tiene que verlo a él hacia abajo, porque ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Diga, sentado en lugares celestiales. Mire, todo depende del punto de vista. Imagínese esto: una niña de unos 5 años de edad sale de su casa, al pasaje de su casa, a jugar. Su papá está dentro de la casa y de repente el padre empieza a oír que la niña empieza a gritar y a llorar en la calle, y él sale corriendo, y lo que encuentra es que el perro del vecino está ladrándole a la niña. Un perro que a veces es amigable, pero que desconoce a los niños. Así que el perro está ladrando. Pone lo que sigue. Aquí te dije, listo, hermanito, gracias. El perro le está ladrando a la niña y la niña grita con mucho miedo. Entonces el papá lo que hace es levanta a la niña en sus brazos, y entonces ella deja de llorar. El llanto se convierte en sollozo y de repente la niña sonríe, ve a su papá y ve al perro. Vuelve a ver a su papá, sonríe y vuelve a ver al perro. Se le fue el miedo. ¿Por qué? Cambió su perspectiva. Ya no ve al monstruo de frente, lo ve desde arriba. Usted y yo estamos en el plano espiritual sentados con Cristo. El diablo quiere que usted olvide eso. El diablo quiere que usted ignore eso. Ya le dije, usted lo sabe bien, la ignorancia nos puede matar. La ignorancia te puede limitar. Usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces, esta realidad debe ayudarnos a ver a Goliat de manera diferente. Goliat ya no es tan grande cuando usted lo ve desde el punto de vista de Dios. Ok. Entonces, voy a saltarme algunas cosas. Quiero que lea conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Dice: no podrás ir tú contra aquel filisteo. Ahora está hablando el rey Saúl, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuándo le van a decir al rey Saúl? Ya apareció quien va a ir a pelear con Goliat.
Cuando lo ve venir, dice que Saúl dice: este no va a poder. Y se lo dice: no podrás. Tú eres un muchacho, aparte de que eres enano, eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David le dice: yo no le tengo miedo, porque yo he matado osos y leones con mis propias manos, le dice David. Obviamente esas batallas que él había tenido con esas bestias no habían sido producto de su fuerza, habían sido producto de su perspectiva. Él veía a Dios. Cada batalla que David había logrado vencer era porque Dios estaba con él. Ahora dice el versículo 36, 17:36: y este filisteo, David a Saúl, y este filisteo, ¿cómo? O sea, el punto donde él se afianzaba para tener fe y vencer era: el cuate no estaba circuncidado. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, que ha provocado al ejército del Dios viviente. Siguiente, versículo 38: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Entonces le dijo: si vas a ir a pelear, ponete esta armadura para que dures más tiempo, le dijo. Y David dice que se caía con todos esos chunches y le dijo: no, hombre, quítenme esto, yo no estoy acostumbrado a esto. Le voy a decir una cosa: uno de los peores errores que cometemos cuando enfrentamos a nuestros gigantes es querer vencer por la experiencia de otros. Hay gente que te dice: deberías hacer 14 ayunos y 7 vigilias, dar 7 vueltas hablando en lengua alrededor de la Biblia, tenés que hacer una cruz de sal en cada esquina de tu casa y ungirla con aceite santo de Israel. Y hay gente que cree todas esas locuras, ritos, que muchos de ellos rayan en la brujería y no ven nada. Yo no estoy diciendo que todas esas sean malas cosas, aunque me parecen bayuncadas, pero le voy a decir una cosa: puede que a alguien le haya funcionado eso, pero en el reino de Dios nadie viste talla única. En el reino de Dios todos tenemos la propia talla de nuestra ropa. ¿Qué significa eso? En el reino de Dios, Dios tiene un trato, una manera para usted que no la tiene con nadie más. David dice: no, ustedes han vencido enemigos con estas cosas, pero yo lo que hago es usar piedras y una honda. Y eso fue lo que hizo David. David fue al río, dice la Biblia, capítulo 17, versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del río y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 42, 17:42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Era como para que diera miedo. Si no había tenido miedo viéndolo de lejos, pues viéndolo de cerca, pues daba más miedo. Más que el cuate empieza a gritarle insultos, más que lo maldice en nombre de sus dioses. Oír hablar a ese hombre en lenguas extrañas, con ese vocerrón, gritándole y escupiendo saliva mientras le maldecía, era como para echarse para atrás. Ya le he dicho que los demás decían: es muy grande para vencerlo, pero David tocaba la piedrita en su mano y decía: es muy grande para fallar. Era la perspectiva. Y entonces David no se asusta. Al contrario, la respuesta de David es épica. Y aquí está a donde quería llegar. Ahorita voy a empezar a predicar. Capítulo 17, versículo 45.
Mire lo que dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David no enfrentó a Goliat con la última tecnología. David le dice: tú vienes a mí con todos esos chunches. ¿Sabe qué es lo que traigo yo? El nombre de Jehová Sabaoth, el nombre de Jehová de los ejércitos. David podía ver a Dios pelear con él y por él. Perspectiva. David ni siquiera le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo con esta piedrita que te voy a zumbar la ñola. No, ni siquiera menciona la onda. Él ni siquiera menciona la piedra. Él no menciona que trae 5 piedras por si le falla una. Él no cuenta eso, porque eso es secundario. David dice: mi fe está puesta en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Conocer los nombres de Dios nos da una perspectiva suficientemente grande para poder darnos cuenta que Dios va más allá de lo que usted haya visto jamás. Por eso me metí a este rollo de hablarle de los nombres de Dios. Nos permite conocer a Dios mejor que antes. Mire, el nombre de Dios era suficiente para David, para él vencerlo en combate. Mire, el nombre de Dios para David era la vía para acceder a su poder. Se lo voy a repetir: el nombre de Dios es la vía para acceder a su poder. Si logro ver a Dios como ese nombre lo describe, ese poder de Dios se desata para mí. Por eso hay todo un halo de misterio desde el Génesis hasta el Apocalipsis en cuanto al nombre de Dios, en cuanto a orar en el nombre de Jesús, a pedir en el nombre de Jesús. Dijo: todo lo que pidan en mi nombre será hecho. Jesús es Dios. Él es el jefe de los escuadrones de Dios, Jehová Sabaoth. Mire, le voy a contar esto. No le voy a ir a chambear a nadie, pues. Poneme esa foto. Ahí estaba yo de niño. Era rubio, aunque le dé risa. Yo era rubio, ojos verdes. Pero un día me perdí en la calle y aparecí de esta manera. Entonces, mire pues, cuando yo tenía como 16 o 17 años por ahí, podrían haber sido 15, no me acuerdo, yo salí a dar un vueltín en el carro de mi papá. Él no estaba y me paró la policía. La policía, era de noche, el policía llega por detrás y me pide a mí los papeles. Entonces yo le di la tarjeta de circulación, una cosa laminada. Le estoy hablando de el siglo pasado. Y le di mi cédula porque no tenía licencia. Cuando el policía me pregunta: ¿y la licencia? Yo le dije, solo le dije, no la traje. Entonces solo va a ver el nombre de mi cédula y me la devuelve y se va a la patrulla. Y lo escucho hablar por el radio. Y yo dije: me van a quitar el carro. Yo me imaginaba todo lo que me iba a pasar. Mi mamá me iba a malmatar, mi papá me iba a resucitar y me iba a volver a matar. Y solo escucho que el policía pregunta por un Sergio Edmundo Trejo, y alguien le responde del otro lado, se levanta
Y me dice, lo podría multar por no andar la licencia, pero lo voy a dejar ir. Y me fui, me dio la tarjeta de circulación y me fui. Y yo iba pensando, ¿por qué me dejó ir? ¿Por qué no me dijo, usted no tiene licencia? Porque él preguntó por el nombre Sergio Edmundo Trejo. Y adivine cómo se llamaba mi papá. Sergio Edmundo Trejo. Y le han de haber dicho, sí, tiene licencia. Así que yo me libré por el nombre de mi papá. Ese día el nombre de mi papá me libró. Ahora imagínese el nombre de tu Padre Celestial. Ese tiene poder para librarte de cualquier cosa que te esté asfixiando ahora. Use ese poder. Use ese poder. Crea en el poder del nombre de Dios. Entonces, ayúdeme con el piano porque si no, no me voy. Gracias. Mire, cuando David dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, es como que él estuviera pasando la pelota. ¿Cómo se lo digo? Pone la siguiente foto. ¿Alguna vez los hombres que están aquí, no sé si alguna mujer también, jugó fútbol contra un equipo que tenía jugadores más grandes que usted? A mí me pasó cuando era niño muchas veces, porque era de voladas algo enano. Y entonces cuando me pasaban la pelota y yo venía a venir a dos, que esos rapidito me podían quebrar, y les miraba la cara de maldita, y ya iban así, ¿verdad? Con patada al pecho. Yo recibía la pelota y rapidito la volvía a pasar. Entonces los que venían contra mí ya no venían contra mí, iban contra el que llevaba la pelota. Y a veces la buena fortuna es que la pelota la recibía alguien más grande también, y no había problema. Cuando David dice, yo lo único que tengo es el nombre de Jehová Sabaoth, le pasó la pelota a Dios. Allá iba Goliat con los tacos por enfrente y David le pasa la pelota a Dios. Ya no lo iban a perseguir a él, ahora iban a marcar a Dios. No importa qué grandes sean tus enemigos, ellos pueden tratar de vencer a Dios, pero la realidad es que jamás podrán vencerlo. Tu Dios es más grande que cualquier cosa que usted esté enfrentando ahora. Bendito sea Dios. Voy a terminar. Me voy a saltar varias cosas. Solo quiero que vayas a este versículo y terminamos. 17:54. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 54. Dice la Biblia: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él, ¿qué hizo? Las puso en su tienda. Quiero que vea esto. David le arranca la cabeza, y cuando llega todo el ejército, ya habían vencido, porque los filisteos cuando mataron a Goliat todos salieron en guinda, los persiguieron, hubo una matanza, y después de toda la matanza viene la entrada triunfal a Jerusalén, y el trofeo más grande que traían era la cabezota del gigante. Todo el pueblo se sorprendió, celebró cuando vio la cabeza del gigante. ¿Para quién era la cabeza del gigante? Para el pueblo de Israel. Ahí está el versículo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel recordara que si venían otros gigantes, ellos no podían vencerlos porque Jehová de los ejércitos estaba con ellos. La cabeza de Goliat les recordaba: no hay gigante que te venza. Pero la espada
una espada del tamaño de él, se la llevó David a su propia casa. ¿Qué significa eso? Cada vez que usted tenga una victoria en Dios, hay cosas que usted comparte con la gente para animarlos, para darles aliento, pero hay cosas que te guardas para ti mismo. Nunca dejes de guardarte esas espadas en tu corazón, para que cuando vuelvan a surgir los desafíos, te recuerdes que ya pasaste por una cosa como esas y Jehová de los ejércitos te dio la victoria. La Biblia cuenta que años después David anda huyendo de otro gigante, Saúl. Saúl era una especie de gigante, no era gigante, era un hombre alto. Saúl dice que era el hombre más alto de Israel por una cabeza, nada más. Entonces Saúl ahora andaba persiguiendo a David. La historia es larga, usted la sabe, pero dice que David llega huyendo a Nod, donde había un templo, y ahí estaban los sacerdotes para servir a Dios. Entra al templo. No habían comido en días, andaban huyendo, y el sacerdote le dice: te puedo dar los panes de la proposición si ustedes se han guardado santos en el camino. Y David le dice: sí, nos hemos guardado santos en el camino, podemos comer de esos panes. Y comen los panes sagrados. Y luego David le dice al sacerdote: ¿tienes un arma? Porque andamos aquí en la calle, es peligroso y no tenemos armas. Y el sacerdote le dice: aquí no hay armas, solo la espada de Goliat, el gigante que tú mataste en el valle de Ela. Mire, ¿por qué razón el sacerdote tuvo que darle todos esos detalles a David? Bastaba con decirle: aquí solo aquella espada te tengo, ¿verdad? Usted ya sabe lo que le quieren decir, aquella, ¿verdad? Pues está hablando de aquel, ¿verdad? Una experiencia memorable. Bastaba con decirle a David: aquí no hay armas, solo aquella. Era como para decir: aquí la tenés, no, aquí está, la vas a querer, dámela, ¿verdad? O sea, y toda la mara se hubiera quedado: y estos de qué están hablando, ¿verdad? Pero David ahora estaba tan angustiado por el nuevo gigante que lo perseguía, que había olvidado esa batalla memorable. El sacerdote le dice: aquí solo está la espada de Goliat. Primera seña. El gigante le dice: el que mataste vos, yo, en el valle de Ela. Esa hasta aquí, le dijo. Aquí la dejaste. Me la llevo, dijo David. Y entre 18 sacerdotes la llevaron. No sé cuántos, pero se la llevaron y la pusieron una gran animal así, ¿ve? Yo me imagino que los que andaban con él han de haber dicho: guachos, y nos vamos a llevar eso, David. Y se decían entre ellos: este de aquí a unos kilómetros a nosotros nos va a poner a que la carguemos. No, hombre, David, si vamos lejos y andamos huyendo, ¿cómo vamos a llevar esta cosa tan grande? Pero David dijo: no, nos la vamos a llevar. Bien dicen que el camino largo hasta el sombrero estorba. Imagínense ahora andar cargando esa gran cosa. Pero David, ¿sabe por qué se la llevó David? A partir de allí no volvió a tenerle miedo a Saúl, porque recordó que el mata gigantes está con él, Jehová de los ejércitos. No olvides las cosas que te han pasado. No olvides las cosas poderosas que Dios ya hizo. ¿Ya te sanó Dios? ¿A cuántos los ha sanado Dios alguna vez? Quiero ver las manos levantadas. ¿Te ha sanado Dios de algo alguna vez? No olvides, esa es una espada de Goliat. Cuando vuelvas a estar enfermo, recuerda: Dios ya me sanó.
¿Alguna vez Dios te ha provisto milagrosamente? ¿Alguna vez has tenido una gran necesidad y Dios te proveyó milagrosamente? ¿Sí o no? No olvides eso. Dios puede hacerlo otra vez. Cualquier cosa que enfrentes hoy, Dios es más grande. Perspectiva. Ve a Dios. Cierre sus ojos un momento. Aprendamos a ver desde esta nueva posición que tenemos en Dios. Usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay un lugar donde te sentaron para reinar. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. No olvides que estamos acá para vos. Queremos apoyarte y estar en tu vida. Si tenés alguna necesidad, querés pasarnos tus peticiones o simplemente conversar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de la página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. No olvides orar por nosotros. Que Dios te bendiga.